Ya os había dicho antes de que diera comienzo este fin de semana que para mí el fin de semana de Monza es uno de mis favoritos en toda la temporada. Creo que este circuito es uno de los mejores sin lugar a dudas que tenemos en todo el calendario y ya no es porque sea de los mejores, ya no porque sea de los históricos, sino porque siempre nos suele dar buenas carreras, buenas clasificaciones, clasificaciones muy igualadas, carreras interesantes, es decir, siempre nos suele dar bastante espectáculo y ya de por sí el circuito de Monza es uno de mis favoritos solo por el circuito en sí y por lo tanto es uno de mis fines de semana favoritos, pero es que yo creo que ya sin ver lo que ocurra mañana, que mañana ocurra lo que ocurra, va a ser interesante porque o veremos romperse un récord histórico si es que gana Verstappen, o veremos romperse la racha de victorias de Verstappen, es decir, ya ocurra lo que ocurra, va a ser muy bueno y seguro que tenemos una carrera espectacular. Creo que hemos tenido una de las mejores clasificaciones de toda la temporada y desde luego con un resultado que a mí me ha gustado mucho. Así que en este vídeo de opinión, por supuesto, lo tenemos que hacer opinando acerca del protagonista del día, de haberlo hecho de Carlos Sainz. Vamos a hablar en este vídeo que siempre hacemos post sesiones de clasificación y de carrera, en este caso de clasificación, de mi opinión, y por supuesto, pues como digo, por el protagonista, por un Carlos Sainz que ha logrado hacer la pole. Veníamos diciéndolo desde el día de ayer, Sainz venía muy fuerte, es que ayer ya se le vio quedándose a milésimas de Max Verstappen en los libres 1, consiguiendo liderar los libres 2, y aquí hubo gente en los comentarios que puso cosas que, bueno, pues yo alguno llegué a comentar ayer en comentarios. Y hoy en los libres 3 los ha vuelto a liderar y al final la clasificación la ha vuelto a conseguir. Desde luego que al final es una cosa que pasaba en los libres 3. ¿Iba a conseguirse en la pole? Pues venía muy fuerte, uno de sus mejores fines de semana desde que está con los de Maranello. Ahora bien, sabemos muy bien, primero, cómo funciona Red Bull. Quiero decir, anda que no ocurre veces que de repente Red Bull consiga dar un paso extra ya en las clasificaciones. Y ya no solo Red Bull, sino sabemos muy bien cómo funciona también Leclerc. Es decir, Charles es un piloto buenísimo que sobre todo en clasificación consigue exprimir un poco al máximo aún más el monoplaza, lo lleva al límite y luego por eso vemos sobre todo en las Q3 conseguir sobresalir en muchas ocasiones a Charles Leclerc. Pero en este caso le ha tocado a Carlos Sainz, que venía siendo un fin de semana muy completo. Venimos avisando ya toda la semana por palabras de Sainz y por lo que ha ocurrido históricamente que este es uno de los circuitos que mejor se les ha dado a Carlos Sainz. En 2020 con McLaren estuvo a punto de conseguir su primera victoria aquí en un fin de semana completísimo que estuvo teniendo, clasificando tercero con aquel McLaren, consiguiendo estar rodando en segunda posición a lo largo de toda aquella carrera. En el momento de que Hamilton pues tuvo lo que le ocurrió a Hamilton, que tuvo que hacer un drive-thru y demás, ya se ponía primero virtual entre comillas, pero luego estuvo esa bandera roja que le fastidió y tuvo que luego estar adelantando a ciertos pilotos en la resalida y no acabó consiguiendo la victoria por menos de un segundo de diferencia frente a Pierre Gasly. Ese es uno de los circuitos que mejor se le ha mostrado. El año pasado tuvo que cambiar aquí motor y cambiando motor casi remonta hasta llegar a posiciones de podio. Ya lo hizo bastante bien con Ferrari aquí en una de sus primeras pruebas con Ferrari, sobre todo la primera prueba con un coche competitivo, porque 2021 además aquel motor tampoco era muy competitivo, por lo tanto estaba muy lejos de lo que fuera posible. En aquel año Ferrari estuvo compitiendo frente a McLaren, pero McLaren ganó la carrera en Monza aquí, es decir, que al final estaba muy desdibujado aquel Ferrari en aquel Gran Premio de Italia. Este año va y consigue la pole, que además lo que ha dicho él, y desde luego que es así, es que es uno de los mejores sensaciones que puedes tener como piloto de Fórmula 1, como piloto en general, como atleta, ha llegado a decir, ya no, ni siquiera ya deportista, a lo mejor, sino como atleta, vamos, en cualquier ámbito del deporte, conseguir una pole en Monza es uno de los mejores una de las mejores sensaciones que puedes tener, la mejor que ha experimentado Carlos Sainz, según comenta, y desde luego que una victoria pues será posiblemente una de las mejores experiencias que puedes tener, superior incluso a esa pole, porque es que cómo ha rugido la grada cuando Carlos Sainz ha llegado a ponerse en la pole. Cómo ha rugido, para que luego también haya gente que piensa que en Ferrari no quieren a Carlos Sainz, pues la grada ha rugido muchísimo en el momento en el que Carlos Sainz ha logrado aquella pole y es que pues debe ser una sensación ver que te has puesto en la pole. Se ha salido de la radio, por supuesto, de Carlos Sainz, en la cual decía, dime que lo tenemos, que le decía a su ingeniero y le han dicho, sí, lo tenemos y ya ha empezado a celebrarlo, ya ha empezado a saludar también a los aficionados y cómo rugía esa grada. Ha puesto a rugir el circuito de Monza, el circuito de los tifosi por antonomasia. Es desde luego, de una de las sensaciones mejores que puedes tener. En uno de los que, por lo que comenta también Carlos Sainz, que ha sido así por lo que hemos estado viendo, ha sido uno de sus mejores fines de semana. Además, hay un dato muy interesante acerca de esta pole que ha logrado Carlos Sainz.
Ya no es solo la pole que ha logrado el piloto madrileño este fin de semana, es que ha logrado superar a Charles Leclerc. Y oye, en alguna ocasión Carlos Sainz ha logrado superar a Charles Leclerc, por supuesto. Leclerc sabemos que es muy bueno, sobre todo en clasificación, pero no siempre consigue el piloto monegasco ganar a su compañero de equipo. Pero es que es la primera vez que Leclerc pierde contra un compañero en Monza. Era uno de sus circuitos que mejor se le daban al piloto monegasco. Desde que llegó a Ferrari tampoco Sebastian Vettel le logró ganar, o en los 2 años que ya habían ido a Monza, Carlos Sainz tampoco lo había hecho. En su año en Alfa Romeo tampoco pudo nadie ganar a Charles Leclerc, su compañero de equipo, en Monza, y ahora lo ha logrado hacer Carlos Sainz. O sea que es una pole aún más especial porque lo haces en casa de Ferrari, porque lo haces habiendo estado muy fuerte todo el fin de semana, y lo haces por delante de Charles Leclerc, que nunca había perdido en ese circuito contra su compañero de equipo. Sí, bueno, es que 2019, su primera Gran Premio de Italia, Charles Leclerc logra la victoria aquí, logra la pole y logra la victoria aquí, con aquella clasificación que, bueno, fue bastante troncabolesca, pero bueno, que consiguió aquí la victoria, aquella victoria sobre Lewis Hamilton, sobre Valtteri Bottas también, que le estuvo intentando adelantar, y ahora Carlos Sainz pues consigue sobresalir a Charles Leclerc. Además, ya hablando acerca de esto, habiendo hablado acerca de esa pole, ¿es posible la victoria de Carlos Sainz mañana? Por supuesto, es algo en lo que hay que pensar saliendo de esa primera posición. Bueno, siéndoos lo más sincero, yo os diría que mucho tiene que pasar para que Sainz consiga esa victoria. Siendo totalmente sincero, estamos en un momento de éxtasis, pero desde luego que Verstappen tiene un ritmo sensacional en ritmo de carrera, la gestión de neumáticos es mejor la de Red Bull, al final la configuración que han llevado, ya os habíamos avisado en el canal que era muy posible que viéramos a un Ferrari capaz de pelear o llevarse la pole, pero que la victoria iba a ser muy complicado. Y por todo eso hace que mañana sea extremadamente difícil que Carlos Sainz se consiga llegar la victoria. Las diferencias en cuanto a la configuración ya os las hemos explicado. Al final Ferrari aquí en este circuito normalmente siempre sueles prevalecer la velocidad punta. Y si eres un equipo que no eres Red Bull, siempre lo tienes que hacer eso. Prevaleces la velocidad punta y eso en una vuelta pues al final sales beneficiado. ¿Por qué? Porque la gestión de neumáticos te da igual, la gestión en general te da igual, es ir al máximo. Y aquí, yendo al máximo con la máxima velocidad punta, está claro que no vas a perder tiempo, porque si no pierdes tiempo en la recta ya lo tienes ganado. Luego no tienes que perderlo en las curvas y ya está. Con las curvas cumplir lo consigues. Y eso es lo que ha hecho Ferrari. Es la misma es lo mismo que ocurrió el año pasado. Leclerc se llevó la pole, pero acabó ganando Max Verstappen, que no salía ni siquiera segundo porque tuvo una sanción también que cambió componentes. Pero ¿qué es lo que pasa? En Red Bull han hecho una estrategia diferente, ellos se lo pueden permitir porque su velocidad punta les permite hacer esto, y en lugar de poner únicamente tirarlo todo para la velocidad punta, ellos cambian la configuración a una configuración de más alta carga aerodinámica, que no tiene sentido en este fin de semana realmente, salvo que tengas la superioridad que tiene Red Bull. Con esa velocidad punta que son capaces de alcanzar con el motor Honda, al final pones más carga aerodinámica, la velocidad punta que tienes es mínimamente inferior, pero lo que ganas es mucha mejor paso por curva, por eso no están tan lejos luego en sí en una vuelta, y además para la carrera, si ya de por sí la gestión de neumáticos del Red Bull es mejor, pues va a ser aún mejor, porque con más carga aerodinámica, mejor gestión de neumáticos tienes. ¿Es posible la victoria? Sí. ¿Es complicada? Extremadamente. Y además sabemos en el estado de forma que tiene que está Max Verstappen. Asimismo, por ejemplo, lo ha dicho Carlos Sainz Sr., el padre de Carlos Sainz, ya lo sabemos, que estaba allí viendo a su hijo conseguir esta pole más, esta tercera pole. Ha habido alguien que me ha contestado, le he contestado en el resumen de la clasificación, diciéndome que son 4 poles de Sainz. Yo digo 3, porque para mí, no estoy seguro cómo lo cuenta la Fórmula 1, creo que sí que le dan la pole, pero para mí realmente la de Bélgica de 2022 yo no lo contaría como pole. Es decir, para mí tiene las poles la de Gran Bretaña, la de Estados Unidos, las dos del año pasado, y esta. Luego salió en primera posición también en Bélgica 2022, pero hizo la pole Max Verstappen. Max Verstappen fue el piloto más rápido, no salió desde la primera posición. Entiendo que sí que estadísticamente le cuenta a Carlos Sainz, entiendo que al final, con el paso de los años, se contará como tal. Yo ahora mismo lo quiero matizar, que realmente él ha conseguido la primera posición, ser el piloto más rápido en 3 ocasiones. No es por quitarle mérito a Sainz, simplemente es porque me gusta matizarlo de ese sentido. Entonces estaba ahí Carlos Sainz Sr. para verle conseguir otra pole a su hijo, y ha hablado acerca de pues, lo que puede conseguir, ha hablado un poco también de lo que ha sido este día de hoy y de lo que puede conseguir mañana, y efectivamente habla que es muy complicado para mañana. Lo que ha dicho ha sido la típica clasificación de Monza, que es muy ajustada. El coche desde el primer minuto ha sido mucho mejor que el de Zandvoort y Carlos se ha sentido cómodo. Fue rápido en los libres 1, 2 y 3 y en la clasificación también lo ha sido, aunque
aunque la clasificación hay que hacerla y la última vuelta ha sido extremadamente buena. Así habla de la sesión de clasificación, que además, ya hablando acerca de la carrera, que es el tema que estamos comentando, lo que dice es: está muy bien estar en la pole por delante de Charles, de Max, pero los puntos son mañana. Hoy es un buen resultado. Siendo pilotos de Ferrari, conseguir aquí la pole tiene que ser muy especial, pero hay que pasar página ya y concentrarse en la carrera y en conseguir un gran resultado. Sabemos que Max en carrera y en la degradación del Ferrari es un poco desventajoso, pero hay que intentarlo. Así que eso es lo que comenta al respecto sobre esa posible victoria de mañana, si la puede llegar a conseguir. Ojalá se consiga aquí la 2, porque siempre se habla de esa 33, pues ojalá se consiga aquí la 2, por supuesto. Tiene esas posibilidades, pero es complicado. Asimismo también lo dice el propio piloto madrileño, el propio Carlos Sainz, que dice que el objetivo no deja de ser el podio, que también será además el primer podio de Carlos Sainz esta temporada. En ese sentido, pues en alguna ocasión no ha tenido más suerte. Cuando mejor ha estado Ferrari, sí que ha estado Charles Leclerc, porque Leclerc esta temporada ha estado errático en algunas ocasiones, pero cuando ha cumplido Ferrari ha estado, que son al final Azerbaiyán, que Azerbaiyán fue un fin de semana malísimo de Carlos Sainz, Austria y el Gran Premio de Bélgica son 3 fines de semana donde Leclerc ha estado y no ha fallado y han sido los mejores de Ferrari. Efectivamente ahora pues es una oportunidad que tienen para conseguir este primer podio. Logró un podio, es que no computa como podio, pero logró estar entre los 3 primeros en la sprint de Austria, pero eso no computa como podio, como os digo. Así que, acerca de sus objetivos para esta carrera, lo dice el propio piloto madrileño: el podio es el objetivo número 1 para mañana. No dice ni la victoria, dice el podio, mantener por lo menos estas posiciones de podio. Continúa diciendo, lo voy a dar todo por aguantar esa primera posición, una buena salida, un primer tramo de carrera y a ver si podemos luchar contra Max, que normalmente en tandas largas es más rápido, pero lo voy a dar todo. Así que mañana luchará con todo lo que pueda para intentar frenar a Max Verstappen, aunque va a ser bastante complicado. Y lo último que tenemos que comentar en este vídeo, y ya cerramos, hay muchos que tienen la duda del por qué al final Ferrari no ha sido sancionado. Bueno, ¿por qué por poco llegan a ser sancionados? Porque habían hecho una vuelta que no estaba siendo rápida, más lenta de lo que lo permite la FIA. La FIA para este fin de semana ha puesto un tiempo máximo que es de 1 minuto 41 y ambos Ferrari se lo habían excedido, teniendo 1 minuto 50 Leclerc y 1 minuto 58 Carlos Sainz, pero luego finalmente no han sido sancionados. El motivo, la federación no ha explicado el porqué, lo ha tenido que explicar Frédéric Vasseur, que lo que ha dicho es que este tiempo es el que tienes que hacer si no estás dejándote adelantar. El problema ha estado en que esas vueltas que cuentan, esas vueltas que os estoy diciendo de 1.50 y 1.58, además de estar saliendo de boxes, ha sido unas vueltas en las cuales han dejado a pilotos adelantar, lo que te retiene y ahí ya no te lo cuentan. Ese es el motivo por el que Ferrari finalmente no ha sido sancionado. Que esto era Ferrari siendo Ferrari, o sea, una nueva norma que se pone para que no ocurra lo de Monza de 2019, que lo hemos hablado al principio de este vídeo, ¿no? ¿A qué es lo que ocurrió en aquella clasificación, si no lo sabíais? Bueno, Leclerc tuvo la pole y luego le tenía que dar rebufo a... No digo que lo hiciera totalmente aposta, pero bueno, tenía que darle rebufo a Vettel. El problema está en que, claro, si tú le das rebufo a tu compañero, no tienes rebufo del piloto de delante. Pero tú no quieres salir primero, porque entonces si tú no tienes rebufo, al final en algunas ocasiones, depende de la temporada. Este año, por ejemplo, en el último intento, la verdad que no se han ni siquiera buscado rebufos, pero hay años en los que es más importante. Entonces te puede llegar a perjudicar. En aquella ocasión lo que pasaba es que Leclerc estaba esperando a que otro piloto tirase y cogerle él el rebufo, pero nadie tiraba. Entonces, Vettel estaba por detrás de Leclerc, Leclerc tampoco tiraba, no había otro piloto que tirase, nos tiramos como 3 minutos viendo a los 10 pilotos de la Q3 yendo todos emparejados, no era fila de 1, pero es que eran en 3 en paralelo prácticamente por cada curva porque ninguno quería ir primero. Hasta que ya se acababa el tiempo y hubo ciertos pilotos que sí tiraron, pero muchos se quedaron sin llegar a rodar, entre los que se encontraba el propio Leclerc. Leclerc se llevó la pole por el primer intento, porque no hubo segundo. El propio Vettel, por ejemplo, Hamilton, que se quejó mucho, que me recuerdo una radio de Hamilton de interesante que Ferrari, claro, consigue la... Si no podemos rodar, nadie puede superar a Ferrari si ya consigue la pole provisional, ¿no? Y cosas por el estilo. Para que no ocurra eso, que eso ocurrió en 2019, eso en 2020, por ejemplo, no ocurrió porque Mercedes no quiso, porque tenían mucha superioridad y salieron antes y así que todo el mundo les siguiera. O sea, os recomiendo que vayáis a ver la Q3 de 2020 para que veáis. Mercedes salió como a los 5 minutos para que a partir de ahí todos les siguieran. Les daba igual a ellos el rebufo porque iban a hacer primero y segundo y que nos cojan a nosotros el rebufo. Eso en 2021, pues incluso también llegó a pasar que
estuvieron ahí al límite, 2022 más o menos, y se ha puesto este mínimo para que no ocurriera eso de ir todos esperando rebufo. Y pues lo habían excedido y demás. Finalmente este es el motivo, lo ha explicado Frédéric Vasseur en Sky Sports, que dice: no nos hemos llevado la sanción por reglamento, se permite exceder ese tiempo si reduces la velocidad para dejar pasar a alguien, y eso es lo que ha pasado. Así que ese es el motivo. La verdad que si realmente ese es el motivo, también te digo que no entiendo que se haya revisado, pero como esta era una norma nueva, pues bueno, entiendo que incluso para ellos también tendrían ciertas dudas. Ha sido algo que realmente se ha revisado muy pronto, porque se ha comentado que se revisaría después de la clasificación, y antes de que se bajase Sainz del monoplaza ya se había comunicado que no tenían sanción. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones y nos vemos mañana, que mañana se viene el Gran Premio de Italia.